A continuación, invitamos al profesor Carlos Gatti Murriel a integrarse a la mesa de honor y al profesor Jorge Vice Rebagliati a pronunciar su semblanza. Señora rectora de la Universidad del Pacífico, señor vicerrector, señor secretario general, señor preboste, Carlos, distinguidas autoridades, señoras, señores. Pido licencia para no presentar propiamente una semblanza, sino más bien el testimonio de un alumno y un amigo agradecido. Empiezo. Hay una breve narración de Borges, del rigor en la ciencia, que está en El Hacedor, en la que el autor argentino imagina un mapa que coincide con la realidad representada. Luego de un tiempo indeterminado, se rompe en pedazos. En los pedazos habitan animales y mendigos. Cuando lo conocí, en el invierno de 1971, Carlos Gatti podía hacer algo análogo con el tiempo. Carlos podía reproducir con precisión absoluta aquello que había hecho en la misma fecha del año anterior. Idealmente, podía reproducir todo el día del año anterior, con lo que cabía la posibilidad de que un día de su vida fuera la repetición cabal de uno previo. Esto, por supuesto, es una fantasía. La narración siempre condensa, siempre resume. Lo que contamos no coincide al 100% con lo que vivimos, pero ello no impide el asombro y la maravilla. Aún hoy, en sus juveniles 70, Carlos luce una memoria prodigiosa, pues su erudición absolutamente natural nunca es acumulativa. Siempre surge de una innata búsqueda de orden. Probablemente esta cualidad, unida a una curiosidad voraz, cause la impresión de que siempre estemos conversando no con un mero interesado, sino con un especialista. Y sus intereses son amplísimos. Yo oí, serían los años 80, a Alberto Escobar, famoso lingüista y profesor sanmarquino, referirse a Carlos como un Leonardo. En efecto, Carlos no solamente maneja con amplitud y solvencia temas literarios y musicales, digámoslo así, su core business, sino también una amplia gama de temas científicos. Sabe de anatomía, de botánica. Imagino que Charo y Carlos son los únicos que saben en este momento el nombre científico del molle, ¿no?, de donde se extrae la pimienta roja, el Scinus mulis. Carlos lo sabe. De física, de meteorología, de astronomía. No es mal matemático, como lo hace nuestro común amigo, el profesor Ricardo Siu. Carlos Gatti cuenta por grupos y en bulto, lo que prueba su innata intuición matemática, numérica. Es con seguridad un geógrafo notable. Una vez, mientras él cuidaba un examen, lo que prueba que el multitasking no es una actividad absolutamente reciente, se entretuvo mentalmente enumerando las ciudades que conocía de Lombardía, la región italiana. Contó 78. Y estaban ordenadas de norte a sur y de este a oeste. Puede ciertamente reproducir también con exactitud la toponimia menor de la ruta Chancay-Casma, para angustioso deleite de sus sobrinos. Con todo lo dicho, probablemente lo que me impresionó más en ese lejano 1971 fue su enorme capacidad de acogimiento. No dudo de que sea este rasgo de su personalidad el que le ha permitido
alcanzar en varios años la distinción de profesor mejor evaluado del Departamento de Humanidades de esta casa de estudios. A veces, cuando lo observo actuar en clase o en otras reuniones académicas, siempre me asombran tanto su paciencia como su capacidad para extraer de una observación o una pregunta, a veces extravagante, a veces digresiva, todo un potencial significativo que empata con naturalidad con el tema central. Sin esta voluntad de acogimiento, no puede entenderse cómo él, a sus sólidos 28 años, 10 de los cuales había dedicado ya a la docencia, poseedor de un mítico prestigio académico, se ocupara de las inquietudes del muchacho de 17 años, lleno de lecturas dispersas, un poco desorientado, bastante perplejo, que era yo en ese entonces. Ni que dedicara sus horas libres de los sábados o los domingos, luego de una semana empeñadísima, pues trabajaba en el Instituto Ribagüero, en la Universidad de Lima y en la Facultad de Letras de la Católica, a formarnos en gramática, en métrica y en el estudio de la lírica española contemporánea. Me refiero al grupo de alumnos de Estudios Generales Letras que él convocó y en el que estaban también Alonso Cueto, María Gracia Martínez y Rosa Samamé, y luego a ver películas en el Cineclub del Ministerio de Trabajo o del Touring Club. Eran días que terminaban alrededor de una mesa en la que también, con toda naturalidad y sin presiones de ningún tipo, comentábamos libros y películas en medio de observaciones relativas a los sucesos del día. Con otros compañeros, veo en este momento al Negro Vega y a Miguel Justi conversando con Carlos en el primer patio de letras en la Plaza Francia, y también a Milena Cáceres y a Edgar Ojara. El entusiasmo no era menor, aunque la frecuencia no fuera la misma. En casa de Carlos, en el centro de Lima, con otros amigos, recuerdo a mi hermano Ricardo, a Alejo Ferreiros, a Aldo Gatti, a Úrsula Ramírez, a los Carballo, Constantino, Fernando y Carmen, y a Carlos García, entre otros, a Eduardo Lores, a Alberto Benavides y a Charo Saco, los conocí después. Oíamos música, la clásica ciertamente, pero también la popular. Podría ser que esta cualidad, el acogimiento, fuera parte del ADN familiar. La familia de la señora Amelia, la madre de Carlos, por tradición secular, estaba acostumbrada a recibir en la casa hacienda de Jaigua, en el valle medio del río Casma, a los viajeros importantes que hacían la ruta Casma-Huaraz o viceversa. Ella recibía con gentileza a todos en su casa, y todos sus hijos, María Teresa y María del Carmen, Aldo, Rafa y Gina, la han seguido en esto. Pero en Carlos el acogimiento es de una evidencia que impacta. En retrospectiva, y luego de haber conocido la realidad de universidades anglosajonas y europeas, siento que la católica de los años 70, o más específicamente Ribagüero, y aún más específicamente la presencia amical y docente de Carlos, resultó para nosotros la experiencia raigal de lo que era una universidad. Aprendíamos conversando con el doctor de la Puente, con Armando Nieto, con Margarita Guerra. Aprendíamos oyendo discutir en el segundo patio de la casona Ribagüero a Ricardo González Vigil y a Manuel Migones sobre Joyce y Proust, a César Gutiérrez, un ayacuchano de Solera, formulando sus dudas acerca de la posibilidad de un mundo andino moderno o antihispánico. Aprendíamos con un seminario que aparentemente no tenía nada que ver con lo inmediato o con lo pragmáticamente aplicativo, porque ¿de qué podía servirle a un muchacho de 18 años leer a San Ireneo de León, un padre de la Iglesia del siglo II después de Cristo, guiado por Monseñor Óscar Alzamora, quien se había especializado en patrística en el seminario de los marianistas en Friburgo? Pero le sirvió, y presidiendo todo este proceso, la orientación benéfica de Carlos. Libertad académica, ósmosis de la excelencia y tutoría amical. Es una fórmula imbatible, que lo diga George Steiner.
En Escrito a ciegas, el poeta Martín Adán dice: si quieres saber de mi vida, vete a mirar al mar. Carlos Gatti podría decir: si quieres saber de mi vida, vete a oír a Schumann, o a Mozart, o a Schubert, o a Liszt. En suma, vete a oír música clásica, aunque también vete a oír música popular. Carlos conoce con detalle, de verdadero experto, a la canción italiana de los años 60, gusta de los huaynos y alguna vez intentó estudiar arpa andina. El intento quedó en eso, pues el profesor se asustó cuando Carlos le dijo que sabía leer música. Resulta imposible no referirse a la música a propósito de Carlos Gatti, no solo porque es un buen pianista formado en la Academia Moderna de Piano, dirigida por María Ureta del Solar, alumna del gran pianista chileno Claudio Arrau, y es un buen musicólogo, ha escrito un libro sobre Franz Liszt, alumno de personalidades tan relevantes como Rodolfo Holzmann, Hans Günther Mommer y Albor Maruenda, sino porque Carlos piensa, digámoslo así, musicalmente. Ello le permite, por ejemplo, seguir varias conversaciones a la vez, como si el conjunto fuera una fuga de Bach a varias voces. La utilidad extramusical de este don la descubrió Carlos cuando se desempeñó durante 23 años como secretario general de la Universidad del Pacífico, pues debía seguir simultáneamente varias conversaciones en las sesiones del Consejo Universitario o en las reuniones de la Asamblea. Su vinculación de años superan los 45 con la Sociedad Filarmónica de Lima, es fruto del convencimiento de que la experiencia de la música debe viralizarse, porque algo tan bello y tan pleno no puede, no debe quedarse solamente en uno. A esta orientación hacia lo sonoro debe Carlos su interés por la fonética y por la métrica. Por años, Carlos dictó clases de fonética general y de fonética y fonología del español en la Universidad Católica. A los alumnos de letras se les hacía cuesta arriba tratar de manejar conceptos acústicos que exigían un mínimo de matemáticas, logaritmos, por ejemplo. Sin embargo, lo más difícil venía después. Teniendo en cuenta la transcripción fonética con caracteres del alfabeto fonético internacional, los alumnos debían memorizar un texto breve y pronunciarlo a la perfección. En la época de exámenes finales, el patio de la vieja Casa Ribagüero, en el centro histórico de Lima, donde Carlos los tomaba, se volvía una Babel en miniatura, en el estilo de la escena final de Fahrenheit 451, la película de François Truffaut, inspirada en la novela de Ray Bradbury, donde, para preservar la cultura de los libros de un Estado totalitario que los quemaba mediante bomberos incendiarios, cada lector se había memorizado un libro, cada lector era un libro. En el patio de Ribagüero, cada alumno de fonética recitaba la fábula de Esopo del viento norte y el sol en un idioma distinto: húngaro, ruso, japonés, polaco, sueco, vietnamita, turco. Su vínculo con la Universidad del Pacífico se retrae a la amistad con Pedro Benvenuto, quien fue rector de esta casa de estudios entre 1971 y 1977. Recuerdo que luego del terremoto de 1974, Carlos y yo acompañamos a Pedro a revisar los daños que el terremoto había causado en la universidad. A diferencia de lo que vemos hoy, no tuvimos que caminar mucho. La planta física de la universidad estaba compuesta por la antigua casona, que se encontraba donde ahora está el local de la biblioteca, el pabellón B, el auditorio Maeseller y la canchita. La cafetería, que estaba donde está el jardín contiguo a la canchita y el centro de investigación, una hilera de oficinas donde ahora se encuentra el pabellón A, se habían construido con materiales provisionales.
El centro de investigación estaba sobre dos tiendas, me parece que eran una bodega y una farmacia que la universidad alquilaba y que daban a la avenida Sánchez Cerro. Cuando Pedro Benvenuto murió en 1978, Pedro se veló en la universidad. Los testimonios de afecto y dolor, sobre todo de los alumnos, fueron conmovedores. Cuando Pedro murió, las autoridades del momento, Estuardo Marrú, el padre Villagrasa y José Javier Pérez, nos llamaron a Carlos Gatti y a mí para que nos ocupáramos de dictar los cursos de lenguaje que él dejó. Para nosotros fue un reto, tanto por la responsabilidad que suponía estar a la altura de un gran profesor y un gran lingüista como Pedro Benvenuto, porque nosotros veníamos de la Católica. Carlos dictaba lenguaje y literatura también en la de Lima, y estábamos acostumbrados a un público que acogía sin resistencias mayores los temas humanísticos. Decidimos aprovechar partes del curso de Pedro Benvenuto, pero básicamente imaginamos uno nuevo, adecuado a las necesidades del alumno de la Universidad del Pacífico. Como no encontramos materiales que nos fueran útiles para ello, los creamos, usando libremente el método comunicativo y una versión ecléctica de la gramática funcional. Con modificaciones importantes, los materiales se convirtieron en libros con que se formaron generaciones de alumnos de la Universidad del Pacífico y también de otras universidades. En aquellos tiempos tuvimos la ayuda de destacados alumnos de la universidad que nos apoyaron como jefes de prácticas, como Víctor Flores, Ana María Montenegro, Vilma Yep, Mecha Arauz y Magali Silva, y de jóvenes profesores como Javier Bustillos y José Antonio Rodríguez. Creo que Carlos Gatti le dio a la universidad la claridad y la serenidad de su consejo a lo largo de los 23 años en que ejerció de secretario general. Durante ese periodo siempre dictó por lo menos un curso, Lenguaje 3 o Literatura Universal, y en su ejercicio docente y en el de gobierno procuró proyectar con lealtad el ideal vitalmente académico de la universidad que él vivió. No estuvo solo en esto, ni fue una tradición espuria en la Pacífico, que ha contado siempre, y no solo ahora, con un poderoso departamento de humanidades, como lo puede certificar la presencia seminal de figuras como la del padre López Dóriga, recientemente fallecido, el padre Ángel Palencia, César Pacheco Vélez y Percy Cayo, entre otros. Dentro de estos otros, agrego al grupo al padre Alfredo Montemayor, al Che Montemayor, porque en verdad no hay tanta diferencia entre los departamentos de Ciencias Sociales y de Humanidades, y el Che fue un humanista cabal y un gran amigo. Si hubiera sido un vino, habría sido un vino humanista DOC, de denominación de origen controlada. Carlos fue el profesor fundador del curso de literatura italiana en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Católica. Y en los 44 años que siguieron aquel lejano 1972, en que se fundó, su único profesor. Todos los primeros semestres de esos años, los nombres de Cavalcanti, Dante, Petrarca, Ungaretti, Svevo, Tomasi di Lampedusa, Buzzati y muchos más se volvieron vida en la interioridad de alumnos receptivos y asombrados. Fuera de la estructura curricular y quizás surgido de la superabundancia del curso de literatura italiana, probablemente el empeño más relevante de Carlos Gatti sea la lectura de las obras de Dante Alighieri, la lectura Dantis. Las reuniones de lectura semanales de la Divina Comedia o de la Vida Nueva en el original italiano y luego en traducción al español, hecha por Carlos, que se enriquece con comentarios relativos al texto que siempre termina en una interpretación de lo contemporáneo realizada por un grupo plural que incluye a personas, alumnos, profesores, profesionales, entusiastas todos, dedicadas a distintas actividades. Por ejemplo, coincidieron Sergio Bazán, Quique Espinosa, Marisol Palacios, Harold Hernández, Camilo Torres y David Wong, un abogado editor,
2 antropólogos, una directora de obras de teatro, un escritor y un especialista en finanzas. Actualmente, un economista, Mario Aguirre, convoca y anima nuestras reuniones. Además de los artículos puntuales que Carlos le ha dedicado a la obra de Dante y que continúan una tradición dantesca peruana que viene desde el siglo XVI, el primer testimonio es de un toledano que escribe en el Cusco, sigue con textos del XVI y del XVII y continúa con Corpancho en el XIX y con varios estudiosos en el XX, entre ellos Julio Picasso y Leopoldo Quiapo. Además de todo esto, Carlos Gatti ha traducido la Divina Comedia al español. Una traducción de trabajo, ciertamente, pero que esconde con pudor poco frecuente en otros. La lectura Dantis empezó como empezaron las universidades en el medioevo. Un grupo de alumnos se acercó a Carlos para pedirle que dirigiera un grupo de lectura de la Divina Comedia. Recuerdo que en el grupo inicial estaban Eduardo Chirinos y Mario Ghibellini, y algunos hinchas más. Y se inició en el Instituto Ribabuero en 1984. Continuó en la Universidad del Pacífico, 4 años después. Desde 1988 podemos decir que acontece acá. Y se mantiene aquí hasta ahora, fecundando desarrollos creativos de distinto tipo, como los objetos plásticos de Luis Alfredo Agusti, Ricardo Vice o Susan Simic, los poemas de Giovanna Polarolo o Helio Vélez o míos, o los artículos y las investigaciones de Martina Vinatea y otros. Personalmente, vuelvo siempre a los problemas que Carlos suscitó en mí en el curso de Literatura 1, a los temas que juntos desarrollamos a lo largo de años de colaboración, a las lecturas y a los autores que él me sugirió, a él para una consulta puntual o un consejo. Y Dante, como la música, como Roma o como el paisaje del norte peruano, es para nosotros siempre tierra común y fuente de prodigios. Creo que la continuidad de una obra tan fecunda en las obras y en el mundo interior de sus alumnos, que inevitablemente se transforman en sus amigos, debería bastar para dar por buena, por bella y por verdadera la opción universitaria de toda una vida. Muchas gracias.